Anda, ¿qué es esto? ¿Un nuevo guachinche en Gran Canaria? Pues sí, tenemos nuevo guachinche en la isla. Bueno, estamos súper felices. Aquí les traigo la cartita. Todos los días puede variar bastante. Entonces, hoy tenemos tabla de queso, queso frito que ya el ratoncito se los ha pedido, también croquetitas, papas arrugadas, pimiento padrón, ensalada mixta y bueno, nos hemos pedido la parrillada, pero también hay solomillo, hay carne de cochino, carne de cabra, bueno, en fin, no son muchos los platitos. Por encima de nosotros pasan los aviones. Uy, qué bueno, una experiencia increíble. Bueno, hay que decir que esto hay que saber cómo llegar aquí, porque no puedes venir por la autopista normal. Tienes que venir por la carretera central, después que pasas a Carizar, a mano izquierda, en esa rotonda, vas a ver el cartel que dice Vargas. Es muy cerca de la playa de Vargas. Y después, antes de llegar a la playa de Vargas, a la izquierda. En este cartel es a donde sale directamente a estas naves. Esto es una experiencia única, señores. Destacar el lugar, me encanta. Miren las mesas, me encanta. Yo creo que nunca había estado tan distante de Carlos comiendo. El lugar también, bueno, que no solo es comer, que ya estamos esperando por la comida porque tenemos hambre, sino la experiencia desde que llegas. Esto empezó bien, señores. Si las comidas en los restaurantes siempre empezaran con quesito para ratoncito, sería la mayor felicidad que me pueden dar a mí. Este es queso de vaca semi, y si lo unes, este quesito, con la mermelada de arándano, ya se pueden imaginar una explosión de sabores. Vamos a probarlo, ¿no? Es muy fácil. Es muy fácil sacarme a mí la frase de wow, wow y wow, cuando en realidad comienza en un restaurante con un rico queso como este. Esto está excelente, está súper excelente. No lo he pedido, pero como saben que me encanta el alioli, aquí me trajeron pancito con alioli. Qué rico está. Lo hacen ellos. No sé si usted alguna vez ha almorzado en un invernadero. A nosotros nos está encantando la experiencia. Y muy fresco. Ya hay varias cositas aquí. Estamos cerca del aeropuerto, los aviones pasan por encima, ya los van a estar escuchando. Y muy bien, vamos a continuar. Ahora acabo de entender por qué los vegetales se sienten tan felices abajo de un invernadero. Qué fresquito más rico. Voy a probar yo el quesito. Viste qué ricura. Qué bueno está. Buenísimo. Y eso que se nos enfrió porque nos pusimos a hablar y se nos enfrió el quesito, pero qué buen sabor tiene. Y además, como es frito, súper crujiente, la textura, pero el sabor del queso está, no sé de dónde lo traen, no tengo idea. Les pediremos información, está increíble, se siente bastante intenso el saborcito. En fin, de los mejores que he probado, buenísimo, pídanselo. Y sí, señores, es un guachinche porque todo lo que aquí en esta mesa vamos a estar comiendo es de producción local, como esta rica ensalada que además destaca su papaya o frutabomba, como nosotros le llamamos. Científicamente su nombre es carica papaya, por eso sale el nombre de papaya. Mira, comúnmente. Eso no lo sabía yo. Le ponemos vinagrito, que nos encanta, pero bueno, ya saben, con esta ensalada ya yo almuerzo. Se ve todo picado, fresquito. Pero bueno, deliciosa, fresquita, la papaya está dulcita, buenísima, pero indiscutiblemente es un plato para compartir. Lo hemos pedido como entrante. 3 días después. ¿Qué trae esta ensalada? Pues la papaya, tiene cebolla roja, tiene tomate, tiene millo o maíz, tiene zanahoria, tiene aquí su lechuguita, por supuesto tiene atún encima, la que estoy liando por aquí. Está muy, muy rica esta combinación. Les voy a estar dejando imágenes de la finca porque hemos tenido la gran suerte de poder caminar un poquito y enseñarles, pues aquí tienen sus árboles con aguacateros, sus manguitos, sus papayas, así que bueno, pues los puercos, los cerditos también, aquí ellos tienen su propia producción de carne, que ahora pronto les voy a enseñar otro plato que tengo por aquí, que es el plato fuerte de hoy. Por supuesto, no podemos dejar de pedir la parrillada, que estaba recién hecha la carnita, ahí la pusieron fresquita, eso es muy importante. Esos sitios donde vamos algunas veces y la carne está preelaborada y luego solo le dan vuelta y vuelta. No, por favor, yo quiero la carne fresca puesta ahí en la parrillada y que se haga recién hecha. Y eso que faltó aquí, los huevos de José. José es el anfitrión. Ay, los huevos José, dice que deberías probarlo.
No, Así no, eso que- lo dejamos para otra ocasión. Cuando vengas aquí, pídetelo, por favor, y coméntanos aquí debajo del vídeo qué tal los huevos Josete. Bueno, pues esta parrillada trae 2 chuletas, 2 costillas, un contramuslo de pollo. Trae también aquí 2 choricitos, morcilla y el pimiento, por supuesto. Vamos a comenzar con la costillita, que además viene aquí con mucha grasita. Se ve que con la grasita, se ve muy bien, muy bien, muy bien. Qué rico sabe. Mm. Qué bueno está. Jugosita, grasosita. La caníbal se está poniendo las botas, señores. Qué delicia. Eh, Muy rico. Veamos el pollito, que ya saben que es una de las carnes que a mí menos me gusta, pero veamos este. Qué sabor más rico. está rico también. Se siente tiernito, fresquito, sabe a pollito. Sí, porque por ahí a veces probamos pollo que parece que son congelados, que no tienen sabor. Este tiene saborcito. Veamos el choricito. El chorizo está increíble. Me encantan. Te Buenísimo. faltó el triste, la morcilla. No veo que la has tocado, ¿no? Probamos la morcilla. Y si no me gusta, espera. Pruébala a ver. Vamos a picar la morcillita. Ustedes saben que no me gusta mucho. Ya me das tu criterio. Es que la morcilla está rica. Ah, pues lo tendré en cuenta. Buenísima. Déjame probar la parrillada esta. Déjame decirte, la sensación que te dan los aviones es que pronto voy a viajar. Es como un mensaje que me está dando la vida, que nosotros que somos viajeros, pues imagínense comer aquí y el sonido de los aviones. No será bueno para dormir, ¿no? Con los ruidos estos de los aviones, pero para comer me satisface. Aquí tenemos costillita, cubierto, Esa es la chuletita. chuleta, no sé los cubiertos. Déjeme probar esta chuleta. Mira para eso la grasa que tiene. Aquí no queda nada, señores. Aquí no queda. Va ahí la hierbita, siempre se la dejo a Giselle. Yo pienso que Giselle le dé fondo porque tengo que cuidarla. Pero qué rica está esta carne. Muy, pero muy rica. Déjame probar el pollito. Siguen los cubiertos ahí, por gusto. Yo quiero que me hagas el pollo así de esta forma siempre. Yo no soy tanto de pollo, pero esto es un pollo que no tiene ninguna diferencia con la carne de cerdo, señores. Y esto, déjeme probar. 2 horas después. Muy rico también. Muy rico. Pero déjeme usar el cubierto, porque después me dice, coño, estándar, va a los restaurantes y no usa cubierto. Claro, yo voy a los restaurantes a disfrutar, a comer. Y lo que no me guste, lo digo bien clarito que no me gusta. Pero cuando algo me gusta, como estas carnes, es inevitable decir que está wow y súper wow. Voy a probar la morcilla. A mí sí me gusta porque es más bien dulzona. Muy rica. Y Giselle no le hizo caso al pimiento asado. pimiento asado, pero el pimiento en un asadero no puede faltar. Señores, el pimiento le da un toque, es como buscar el complemento, ¿no? Todo está excelente, pero el pimiento, junto enfoca aquí, Giselle, con la ensalada, es tuya, Giselle. Yo me quedo con esta carnecita que me dejó, y cuando tiene gordito, increíble lo que más daño hace, pero qué rica, le da un sabor a la carne que es única, señora. Importante, este guachinche lo han abierto el miércoles. Hoy estamos a sábado y hay fila esperando en la puerta para entrar a comer. Dice, ¿por qué me hacen esto? Todo ha salido perfecto, todo bien, pero bueno, todo no es alegría. Como esta gran incertidumbre, me han puesto los 2 dulces que más me gustan, la tarta de queso y el polvito uruguayo. Vamos a ver, vamos a probar el polvito uruguayo. Que tiene dulce de leche, señores. Qué goloso soy. Y deje probar la tarta que tiene tremenda pinta, ¿no? Creo que hay un empate, señores. Hay un empate. No puedo decir si una está más rico que el otro. Los dos, señores, los dos dulces. Pero no los dos dulces, toda la comida, porque no he encontrado ni un solo detalle. Todo ha estado súper guau y súper guau. He convencido a Tanda que me deje probar los postres a ver si hoy puedo quedarme al menos con uno. Probar, ya lo dijiste. Recuerda el verbo ese. Ya, mira, probar. La mesa es grande. Ya de aquí No para comer. allá. De aquí para allá solo va a ir la tarta de queso. Esto nada más para la toma esta del vídeo, ¿no? Vamos a ver el polvito uruguayo que tiene galletita, tiene mousse, tiene el dulce de leche. A mí me cambió hasta la cara. Muy rico. Dulcecito diferente a los que hemos probado. Recién Porque hecho. viene con en vez de suspiro de molla,
Tiene galletitas encima, crujientito Todos los y dulces dulcito. son hechos y aquí. la tarta de queso la veo súper cremosa, es hecha al horno. Súper, súper. Y qué bueno eso. Sí. Digo un empate no por gusto, ¿no? Pero mira, ¿quieres que te diga? Para mí la tarta de queso está mucho mejor que el polvito. Sí. Buenísima. Está muy buena, muy buena. Sabe mucho a queso, la textura es increíble, esponjosita. Luego, como ven, tiene la cortecita hecha. Una maravilla. Sí, está muy bien, pero no sigas probando. Termina ya, que eso ahora para mí. Coincidimos en algo, ¿verdad? Sí, coincidimos. Señores, de las mejores tartas que he comido De queso en que esta hemos isla. comido, sí. Esto está muy cremoso, pero se te deshace en la boca. Y- Con un punto de azúcar. Y Perfecto. perfecto. Tiene el punto de dulce, acidito, saladito, perfecto, además de un intenso sabor a queso, porque la tarta de queso tiene que saber a queso. Sí, está muy rico, muy rico. Buenísima, Muy rico. increíble. Tienen que pedirla, señor, tienen que pedirla. Con lo que se me ocurra a mí no se le ocurre a nadie. Miren para aquí, señores. Vamos a unir el queso con el dulce de leche. Sí, ya sé, hater. Ya sé que me vas a criticar. Pero este dulce sí no lo han comido nunca en su vida, señores. Mira, les explicamos una cosa Déjeme ver, importante, déjeme les ver. explicamos una cosa importante. Solo tenemos un estómago donde se mezclan todas las cosas que comemos. Hagan la prueba, pero no se lo diga a nadie. Esto lo estoy haciendo porque no me está mirando nadie. Nadie en estos momentos. No, aquí no hay nadie, estamos Pero, solos. señores, si le diga a los dos dulces que más le gusta algo lo sin, agüita y agüita. Si te preguntas cuánto hemos pagado, pues mira, 47,30. Si eres de los que piensas que se come mejor en la isla vecina, ya no tienes excusas para quedarte en la tuya. El Guachinche Hermanos Medina está 100% recomendado.